Buenas noches, somos el grupo 10, el cual está integrado por Amada Vilés, Ismael González y su persona, Dan España. Vamos a hablar sobre el proyecto estadístico del estudio INFOL sobre los factores que influyen en el rendimiento académico. Primero vamos a desglosar los índices, el cual vamos a tratar los objetivos, metodología, análisis explorativo, análisis descriptivo, análisis de correlación, prueba de hipótesis y las conclusiones. Vamos a hablar sobre una pequeña introducción, es decir, el objetivo general. Para esto, pues vamos a tratar de comprender cómo las prácticas de estudio de los estudiantes universitarios y sus particulares personales pueden influir en los resultados académicos y su nivel de satisfacción con los estudios. Estos son los tres objetivos específicos que desglosamos dentro del proyecto. Vamos a hablar ahorita un poco de la metodología que aplicamos. En este caso, nuestra investigación es cuantitativa, descriptiva y de correlación. Nuestra muestra es de 320 estudiantes de FOL y pues un cuestionario digital de 14 ítems para recolectar datos, midiendo variables cuantitativas y cualitativas, codificadas en análisis. Y para esto nos apoyamos en el Excel, que nos ayuda a organizar los datos, limpiarlos y tener una homogeneización en los formatos. Vamos a hablar sobre el análisis explorativo de las variables. Como variables continuas, cuantitativas, tenemos el GPA, el rendimiento académico, horas de sueño. Por parte de las discretas, tenemos el número de materias cursadas, las faltas de clases. Y por parte de las variables cualitativas ordinales, tenemos el nivel de satisfacción académica. En parte de las nominales, tenemos la participación extracurricular, aspectos a mejorar en el estudio y el lugar habitual de estudio. Ahora vamos a hablar sobre el análisis descriptivo. En este caso vamos a hablar sobre las variables cuantitativas. Primero, el GPA, que es el promedio académico. En este caso, nuestra gráfica nos arroja el resultado que los estudiantes presentan una media de 7,52 con baja dispersión, es decir, una desviación estándar del 0,63. Mayormente tenemos un promedio entre 7 y 8, que indica que tenemos un rendimiento estable y pues con poca variabilidad. Nuestra segunda variable es horas de sueño. En este caso, los estudiantes duermen un promedio de 6 horas, 8 son menos horas de las 8 recomendadas. Nuestra dispersión es baja con una desviación estándar del 1,17. Mayormente están durmiendo entre 5 y 7 horas y esto puede afectar su concentración y rendimiento académico. La siguiente variable que vamos a evaluar es el número de materias cursadas, lo cual indica que en promedio curso unas 4 o 5 materias. Esta carga académica es homogénea, con una dispersión moderada, es decir, una dispersión estándar del 0,96. Tenemos un ligero sesgo a la izquierda por quienes cursan menos asignaturas, y en este caso la relación que tenemos es con el rendimiento y la satisfacción. Nuestra última variable a evaluar es las faltas semanales a clases. En este caso tenemos un promedio de 1,09 faltas por semana, una moda del 1. Nuestra dispersión es baja con una desviación estándar del 0,53 y refleja un patrón de asistencia mayormente homogéneo. Como variable primera cualitativa, tenemos el nivel de satisfacción académica. Este refleja la percepción que tienen los estudiantes sobre su rendimiento y la relación con la motivación y el bienestar. Como podemos ver en la tabla, el 50,9% se mantiene neutral, mientras el 29,7% se encuentra satisfecho y cerca del 20% pues se encuentra en una insatisfacción, lo que podría indicar el riesgo de desmotivación en algunos casos. La siguiente variable es nominal y es la variable de participación extracurricular. Esta mide el grado de participación de los estudiantes en actividades externas al aula, con el fin de identificar si destinan el tiempo a desarrollos de competencias y aprendizajes complementarios. Como se puede ver en la tabla, el 61,18% de los estudiantes participa en actividades extracurriculares, mientras que el 38,82% no lo hace. Aunque la mayoría se involucra en experiencias formativas, el porcentaje de no participación sigue siendo alto. Como tercera variable tenemos aspectos a mejorar en el estudio. Esta puede identificar barreras académicas según la percepción de varios estudiantes. Los principales retos son la concentración, como se puede ver en la tabla, que es del 40,3%, la organización y planificación, que es del 22,8%, la comprensión de los temas, que es de 20%, y la gestión del tiempo, que es de 16,9%. Esto puede reflejar dificultades comunes en las atenciones, el manejo de tiempo y las estrategias de estudio. Como última variable nominal, tenemos el lugar habitual de estudio. Este puede indicar dónde la mayoría de los estudiantes realizan sus actividades académicas. Como pueden ver, con 86,3%, la mayoría prefiere estudiar en casa por comodidad y flexibilidad, aunque con posibles distracciones.
Varios porcentajes menores, por ejemplo, que estudian en espacios abiertos, un 5,6%, la biblioteca, un 4,1%, trabajo de 2,2% u otros lugares, que pueden ser de 1,9% combinados. A continuación tenemos las tablas de frecuencia, donde se puede observar que tienen los datos que ya hemos mencionado. Análisis de correlación. Este busca identificar la fuerza y dirección de las relaciones entre variables cuantitativas asociadas al rendimiento académico. Se consideran cuatro: el promedio académico o GPA, el número de materias cursadas, horas de sueño entre semana y las faltas semanales de clase. Para ello, se aplicó el coeficiente de Pearson, que permite determinar si la relación entre variables es negativa, positiva o débil, según su valor entre -1 y 1. El análisis de correlación entre variables muestra que la relación más fuerte entre promedio académico y número de materias es de 0,27, positiva pero débil. Las demás correlaciones son prácticamente nulas, como se pueden ver. El promedio de horas de sueño es de -0,01% y con faltas de 0,02%. Materias de sueño son de 0,06% y con faltas de 0,03%. Sueños con faltas de -0,07% y en general las asociaciones son muy débiles y estadísticamente no son nada relevantes. Ahora tenemos lo que son las pruebas de hipótesis. Dentro de esas, nosotros tenemos las materias cruzadas, en donde su hipótesis nula son los estudiantes de SPOL que cursan en promedio 5 materias. Las hipótesis alternativas, en donde los estudiantes de SPOL no cursan en promedio estas 5 materias. Tenemos como nivel de confianza el 95%, en donde su margen de error es del 5%. Esto quiere decir que su Z crítico va a ser del 1,96, tanto para su lado positivo como su lado negativo, demostrando así que es una simetría. Tenemos para este valor de Z para la cantidad de materias cursadas fue de 5,77, esto siendo superior al crítico en donde es 1,96. Esto permite rechazar la hipótesis de que los estudiantes cursan en promedio 5 materias, indicando que la carga académica promedio es significativamente distinta de 5, probablemente debido a diferencias entre carreras, semestres y elección de materias selectivas. Las 5 materias fueron seleccionadas porque es lo que generalmente tiene una malla. Ahora, tenemos el promedio académico, en donde su hipótesis nula, el promedio académico de los estudiantes es igual a 6. La hipótesis alternativa, el promedio académico de los estudiantes es distinto a 6. 6 porque es el promedio con el cual un estudiante de SPOL puede pasar la asignatura. El valor del promedio académico fue de 1,53, siendo menor a 1,96, por lo que no se rechaza la hipótesis de que el rendimiento académico es de 6. Esto indica que el rendimiento de los estudiantes se mantiene cercano al mínimo aprobado, mostrando una estabilidad y el cumplimiento de los estándares académicos. Tenemos las faltas a clases por semanas, en donde su hipótesis nula es que los estudiantes faltan en promedio 7 veces por semana, y donde su hipótesis alternativa, los estudiantes faltan en promedio 7 veces por semana. Tenemos que el valor Z de las faltas promedio fue de 3,73, siendo superior a 1,96. Esto permite rechazar la hipótesis de que los estudiantes falten 7 veces por semana. Esto indica que el patrón de asistencia difiere significativamente del límite crítico, reflejando variación en los hábitos y la necesidad de promover una regularidad y puntualidad. Ahora tenemos horas de sueño entre semana, siendo su hipótesis nula los estudiantes que duermen en promedio 8 horas entre semana, y la hipótesis alternativa en donde los estudiantes no duermen en promedio sus 8 horas entre semana, siendo las 8 horas las recomendadas para el ser humano pueda tener un buen descanso. Tenemos que el valor de las horas de sueño fue de 2,93,
siendo superior a 1,96. Esto quiere decir que se rechaza la hipótesis de que los estudiantes duermen 8 horas diarias, indicando que el descanso promedio difiere significativamente de las recomendaciones. Esto puede llegar a afectar el rendimiento académico, la concentración y el bienestar, sugiriendo la necesidad de mejorar hábitos de sueño y el manejo del tiempo. Dentro de sus conclusiones, tenemos que los estudiantes de SPOL muestran variaciones en las cargas académicas con promedios de materias significativamente distintos de 5, reflejando diferencias por semestre, carreras o elección de materias. El promedio académico se mantiene cercano al mínimo aprobado de 6 y presenta una correlación positiva, pero débil por el número de materias cursadas. Los factores como horas de sueño y faltas no muestran una relación significativa con el GPA, esto indicando que otros elementos internos o contextuales pueden influir en el rendimiento. La satisfacción académica se asocia con promedios más altos, mientras que la participación en actividades extracurriculares contribuye al desarrollo integral, aunque no impacta directamente con el GPA. En conjunto, los resultados resaltan la importancia de considerar tanto factores objetivos como los factores subjetivos del estudiante para poder entender un poco mejor su desempeño académico y su experiencia universitaria. Concluyendo, tenemos las recomendaciones. Pues se recomienda que la institución pueda promover hábitos de estudio y gestión del tiempo mediante programas y talleres, así como un seguimiento académico personalizado, no posible, considerando la carga de materias, asistencias y sueño para identificar a estudiantes en riesgo. Además, se llega a aconsejar a fomentar la participación en actividades extracurriculares, porque esto puede llegar a aportar en el desarrollo de las competencias blandas, el liderazgo, la autoestima y el manejo del estrés de cada estudiante. Esto puede llegar a complementar la formación académica y mejorar la experiencia de cada estudiante. Estas son las referencias bibliográficas. Muchísimas gracias.